Decíamos de que hay una angustia que el pueblo de Dios vive precisamente en este periodo, la última que debe afrontar en este periodo difícil, donde todos los reyes de la tierra rodean el reino con el único fin de destruir a los súbditos de Dios. Dice en la historia de la redención, en la página 427, poco después vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecía que estaban rodeados por los malvados moradores de la tierra. ¿Cómo dice que estaban? Rodeados por los malvados moradores de la tierra. Es decir, ella ve, y lo que ella observa, que parecía ser de que estaban rodeados en algún lugar por los moradores de la tierra. Las apariencias estaban en su contra, es decir, humanamente no había posibilidad de poder hacerle frente a esta cerca que le habían puesto los reyes, los gobernantes, los hombres de la tierra. Algunos empezaron a temer que Dios les hubiera abandonado para que perecieran a manos de los impíos. Es decir, como cualquier ser humano, hubo temor, así como todos, aún hasta el mismo Hijo de Dios tuvo temor de morir para siempre y no volver a la vida. Es decir, como eso no es un temor basado en el pecado, es decir, en la debilidad del pecado, sino basado en la debilidad humana, es decir, como individuos que somos todavía en esta condición. Dice, algunos empezaron a temer a Dios, algunos empezaron a temer que Dios los hubiera abandonado para que perecieran a manos de los impíos. Pero si sus ojos se hubieran abierto, se hubiesen visto rodeado por los ángeles de Dios. Después llegó la airada multitud de los impíos y enseguida un conjunto de ángeles malignos que los incitaban para que mataran a los santos. Pero para poder acercarse al pueblo de Dios, era necesario que estos pasaran entre ese conjunto de ángeles santos y poderosos, y eso era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que les rodeaban. Ella está teniendo una visión, no identifica el lugar a donde es que ella está viendo esto, pero dice que en algún punto de la tierra ella veía a los santos sufriendo gran angustia mental por el punto de ver a todos los moradores de la tierra reunidos contra ellos con la intención de destruirlos. La angustia tenía que ver con el hecho de pensar si Dios iba a permitir, si todos estos poderes que se habían reunido los pudiesen destruir a ellos. No obstante, en la misma visión, a ella se le muestra que había una gran cerca de ángeles poderosos que Dios había designado con el propósito especial de proteger a los hijos de Dios, que hasta ese momento humanamente no tenían medios, formas, no tenían la posibilidad de poder librarse por sus propios medios de terrible oposición que estaban ejerciendo los reyes y los moradores de la tierra. Entonces, ¿quiénes son o quién es en realidad quien libra la protección de este lugar o quien protege a este territorio en conjunto con todos los que están habitando ahí? Esa es o será la obra de los santos ángeles de Dios, que muy poderosamente son enviados para poder blindar a su pueblo y proteger a su pueblo. Por eso es que también en primeros escritos la inspiración habla de que ella ve ángeles en forma de guerrero protegiendo a los hijos de Dios. Y obviamente, si los ve en forma de guerrero, es porque ellos aparecen precisamente en un periodo de guerra, de conflicto, y de conflicto severo, es decir, terrible, al punto de que solamente por la misericordia de Dios es que logran librarse, es decir, por la pura intervención de Dios.
en esta situación. En ese tiempo el mundo estará dividido en dos. Unos, dice la hermana Guay, en nuestra Maranata, el Señor viene, en la página 306, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Es decir, ellos han llegado ahí para pelear, para guerrear. No han llegado por otro fin, por otro propósito. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. El capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Quiere decir de que la guerra es librada por el mismo Dios en conjunto con todos sus ángeles, que tienen el propósito de neutralizar y de contrarrestar el conflicto de estos poderes de la tierra que se han reunido con el propósito de destruir a los hijos de Dios. En Evento de los Últimos Días, en la página 212 también nos dice: todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Es decir, por esto se le llama a esta guerra o esta batalla la batalla del Dios Todopoderoso. Quien libra la batalla es realmente Dios. Realmente Dios con todos sus ángeles para poderle hacer frente al enemigo. ¿Decir? Citas de mensajes selectos. No, ese es Maranata, el Señor viene. Sí, está también en mensajes selectos en el volumen 3, en la página 487. Ok. Así es de que viven su última prueba, su última lucha. Dice en Historia de la Redención una vez más, en la página 427, era una hora de tremenda y terrible agonía para los santos. De día y de noche clamaban a Dios para que los librara. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de huir, porque estaban cercados. Los impíos ya habían comenzado a saborear su triunfo y exclamaban: ¿por qué no os levantáis y salváis vuestra vida? Los impíos, dice, pero los santos no los escucharon. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles anhelaban liberarlos, pero debían esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y recibir ese bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, siguieron velando, y ya casi había llegado el tiempo cuando iba a manifestar su formidable poder e iba a librar gloriosamente a sus santos. Este proceso está ocurriendo precisamente ya en los últimos momentos, cuando Dios está a punto de intervenir gloriosamente para poder ponerle fin a todos los habitantes de la tierra, empezando con estos reyes. Así de que ahora describe el libro de Ezequiel en el capítulo 39, en el versículo 4 al 7, dice, describiendo la liberación del Señor: sobre los montes de Israel caerás tú, tus tropas y los pueblos que fueron contigo, y toda ave de rapiña, y a las bestias del campo te daré por comida. En pleno campo caerás, porque yo hablé, dice el Señor el Eterno. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguros en la isla. Sabrán que yo soy el Eterno, y manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y las naciones sabrán que yo soy el Eterno. Así es de que se da una invitación. En ese momento de grande premura, se da una invitación y se castigan a los primeros responsables de esta congregación que se da
entre los reyes alrededor del reino de Dios aquí en la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Dice Apocalipsis 19, dice que vio a la bestia y vio a los reyes de la tierra reunidos para poderle hacer frente contra aquel que estaba montado en el caballo. Y dice en el versículo 17 hasta el 21, y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, ¿sí?, carnes de fuertes y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Por qué se está convocando todos los animales? Las aves, particularmente las aves de rapiña del cielo, para que vayan y se congreguen a ese lugar específico para que puedan comer las carnes de todos estos grandes generales, grandes combatientes que estarán reunidos ahí, grandes ingenieros bélicos, grandes coroneles, hombres de renombre, gobernantes de la tierra que estarán monitoreando este gran conflicto que estará teniendo su lugar en este punto geográfico del planeta Tierra, con el único fin aparentemente de librarse de ese pueblo que se encuentra en ese lugar. No obstante, la invitación es para las aves del cielo, porque se aproxima una gran matanza, y la primicia de esa matanza, o los primeros que deben ser sacrificados en esa matanza por causa de su rebelión y por causa de incitar a los poderes de la tierra, es a lo que dice Apocalipsis 19:20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Los primeros en ser castigados son la bestia de dos cuernos y el falso profeta, que están ahí en este conflicto, en esta lucha final que se está desempeñando o desarrollando contra el gobierno de Dios. Y dice de que fueron arrojados en un lago de fuego que arde con azufre, es decir, arde con fuego y azufre. Este lago de fuego, hermanos, No es Williston. ¿eh? No es Williston como dice. ¿No qué? No es Williston de... No es Este lago de fuego es el tipo de lo que va a ser el lago de fuego post-milenio, en miniatura. Dios quiere revelar, y las primicias en caer en ese lago de fuego es la bestia de dos cuernos y es el falso profeta. Son los únicos que sean arrojados antes del milenio, como primicia y tipo de lo que va a ser la destrucción de todos los impíos después del milenio. Quiere decir de que después de estos todavía hay otros que están vivos y que van a morir en el momento cuando la presencia corporal de Cristo se haga sentir sobre el planeta Tierra. Hasta aquí hemos visto que los ángeles enviados por Cristo han empezado a hacer una labor, han defendido al pueblo de Dios que se encuentra en ese territorio, han peleado la sanguinaria guerra del Armagedón, han luchado contra las huestes de Satanás, han peleado contra los ejércitos de la tierra, pero ahora es la presencia corporal de Cristo que llega en la cumbre del epicentro donde se encuentra el reino de Dios. Y al llegar la presencia de Jesús
a ese territorio, es decir, su presencia literal, entonces todos los demás que no mueren por los diferentes juicios que se derraman con anterioridad, como las 7 plagas, como en la guerra del Armagedón, todos esos que no mueren, mueren en el evento de la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando Cristo literalmente, corporalmente, llega en la cumbre del monte de los olivos, en el aire, donde se encuentra el reino de Cristo en ese momento. Viene ahí porque el propósito de Él es recoger su reino y llevárselo al tercer cielo, de donde se dice la promesa que deben pasar durante 1000 años. Ahí es donde todos los justos de la tierra son resucitados de todos los 4 puntos de la tierra y son traídos con los ángeles o por los ángeles hasta el territorio, el lugar donde Jesús pretende recoger a sus hijos para que puedan encontrarse con Él en el aire. En el momento de la segunda venida es donde se cumple el versículo 21 del capítulo 19, donde dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de la carne de ellos. ¿Cuáles demás? Todos los demás que no murieron ni con las 7 plagas, ni en esa guerra del Armagedón, y que no son ni el falso profeta, ni la bestia de 2 cuernos, todo ese resto mueren en el evento de la segunda venida de Cristo. Por eso es que ahí también, en ese evento, vemos a las bestias. ¿Se acuerdan aquellas bestias que no iban a morir, sino que se les iba a extender la vida, pero se les iba a quitar dominio? Ahí es donde ellas finalmente perecen también. Hablamos del león, del leopardo, del oso, incluso de la bestia roja, es decir, con los reyes rojos, finalmente perecen en el advenimiento de la segunda venida de Cristo. Tenemos el cuerno pequeño que representa el papado, aquel hombre allá de blanco que se encuentra, también es ahí cuando llega a su fin y perece con el advenimiento del Señor Jesús a la tierra. Y así, de esa manera, es como se le pone fin a aproximadamente 6.000 años de historia de pecado con el advenimiento de Cristo. Pero la Escritura nos decía de que esta bestia era, no es, ¿y qué pasa? Y será. Quiere decir que tiene 3 etapas. Es durante, antes del milenio, porque es la que guerrea contra los santos, es la que lleva adelante la imagen, es la imagen de la primera bestia, etc. ¿Cierto? Primero con Babilonia, después gobierna con los 10 cuernos que tiene sobre su cabeza, y finalmente es destruida. Es decir, todo ese sistema es destruido en la segunda venida de Cristo. Durante ese tiempo ella es, pero después viene un punto de suspenso de 1000 años, un tiempo de suspenso donde durante 1000 años ella no es decir, no existe, porque está muerta, es decir, ha sido destruida. Pero después dice, y será. Quiere decir que esa bestia vuelve a la vida, vuelve a existir posteriormente, después del milenio. El texto también nos dice de que esta bestia, o con esta bestia, llega a su fin el mundo. Es decir, el mundo llega a su desenlace final. Por eso es que leemos aquí en Apocalipsis 17, 8 al 11. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es, aunque será. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de las 7, y va a perdición. Nótese que esa bestia cumple 2 papeles. Es la 7ª, pero también es la 8ª, porque vuelve a resurgir como un
una octava bestia, pero sigue siendo la misma que murió en el séptimo periodo de la séptima bestia. ¿Me explico? En la séptima plaga. No. En la séptima plaga, ¿qué pasa? Muere ella. Muere. No, deja de ser. Deja de ser. Durante 1000 años no es. Pero de ahí vuelve a ser. Vuelve a resurgir. Sí, porque se Y es ella misma. con la misma idea. Claro, se levanta con el mismo propósito con que murió. Y era tomar el reino de Dios. Y se levantan con ese mismo propósito. Después del milenio, cuando ella vuelve a ser. Muy bien. Pasaron 1000 años, el pueblo de Dios va al cielo, pasan 1000 años en el cielo, y después se llega el momento cuando debe retornar el pueblo a esta tierra, con la gran ciudad de Dios, es decir, la nueva Jerusalén. Así de que vamos ahora al tiempo cuando ella vuelve a ser. Porque en ese tiempo, cuando ella vuelve a ser, es cuando ella va a perdición. Nótese que el hecho que diga que esta bestia va a perdición, a diferencia de todas las demás, es porque esta bestia trae el fin de todas las cosas. Con esta bestia es que llega el fin de la historia del pecado y se le pone fin al mundo pecaminoso de una vez por todas. Así de que después de los 1000 años, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, dice: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Esto ocurre cuándo? Después de los 1000 años. Dice que todo, y nótese de que cuando yo dije al principio que la guerra de Armagedón era en tipo nada más lo que iba a ser la magnitud de esta guerra, es porque en esta resurrección no solo están resucitando los que murieron en el momento de la segunda venida de Cristo, están resucitando todos los perdidos, desde Caín, es decir, desde el primer perdido del principio del mundo hasta el último que se perdió. En otras palabras, los que resucitan son millones de habitantes de la tierra y que se levantan con un propósito. Y el propósito es congregarse, es reunificarse una vez más para poder hacerle frente al reino de Dios, al pueblo de Dios. Ahora, obviamente, aquí se levanta Nerón, aquí se levantan los Hitler, Franco. Hitler, ahí se levanta Napoleón, se levanta los Césares, se levanta Alejandro Magno, todos los grandes guerreros de la antigüedad se levantan. Ahora imagínense, pensando un poco y analizando un poco, ¿no? Se está levantando Alejandro Magno, que solamente supo usar una espada y supo usar un arco y supo usar una lanza. Y ahora se levanta con un mundo totalmente diferente. Se levanta con ejércitos modernos que murieron en la segunda venida de Cristo, cuando las armas de guerra no eran espadas, no eran arcos, no eran lanzas, sino que eran bombas atómicas, eran fusiles M16 o qué sé yo, qué otro tipo de fusiles, o otro tipo de armamentos bélicos que no saben ni tienen la menor idea de cómo funciona. Que todo eso tendrán que fabricarlo porque y entonces agreguémosle de que todo esto va a requerir un tiempo para fabricarlo. Dice la hermana White de que los ingenieros van a fabricar nuevamente todos estos armamentos bélicos para poder prepararse al último gran asalto que Satanás pretende desarrollar después de los 1000 años. ¿Eso cuánto tiempo es? Ahora mismo. Así es de que una peculiaridad de todos estos habitantes que se levantan en ese tiempo, dice acá esta cita, en la primera resurrección dice, todos surgen dotados de lofanía, es decir, los que resucitaron en la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo, resucitan revestidos de juventud. Pero aquí dice, pero en la segunda
son visibles en todas las señales de la maldición. Todos surgen de sus tumbas como descendieron a ellas. Si descendiste sin un pie, así resucitas. Si descendiste sin una mano, así resucitas. Es decir, resucitan tal cual ellos fueron a su sepultura. Entonces dice, todos surgen de sus tumbas como descendieron a ella. Los que vivieron antes del diluvio surgen con su estatura gigantesca, más 2 veces el tamaño de los que ahora viven en la tierra, y bien proporcionados. Las generaciones posteriores al diluvio disminuyeron en estatura. Este libro se llama Spiritual and Gift, volumen 3. En el español se llaman Dones Espirituales. Página 84. Lo que yo no sé si en español es la misma número de página, pero así se llama en español. ¿Cómo se llama en español? Dones Espirituales, volumen 3. Entonces ahí se da todo este escenario, ¿cierto? Así es de que todos resucitan tal cual murieron, así como perecieron, así resucitan, y resucitan con el propósito de poder tomar la ciudad. Se fabrica en ese periodo de tiempo donde ellos se están preparando, se fabrica armamento bélico. Dice el libro del conflicto de los siglos en la página 645. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la nueva Jerusalén. En el acto todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Obsérvese, hermanos, de que dice que en ese periodo de preparación se fabrican todo tipo de armamento nuevamente, dado de que en el segundo advenimiento obviamente todo eso fue destruido. Eso quiere decir de que hay un tiempo que Dios da para que ellos se preparen y revelen de una vez por todas lo que hay en el corazón de ellos. Y obsérvese algo interesante. Aquí es donde los ejércitos modernos, los reyes modernos, los generales modernos deben enseñarle a Alejandro Magno cómo va a usar la pistola. En este tiempo, el pueblo de Dios, ¿dónde está? En la ciudad de Jerusalén. No me gusta. ¿Ve? Entonces, no me gusta. El pueblo de Dios vive 1000 años ahí en cielo y viene ahí en la tierra y ve el Satán con ángeles ahí 100 años, no sé cuánto. Imagínate. Ya vamos a ver, sí. O sea, bueno, el punto es de que dice, ahí están todos estos generales. Aquí tienen que aprender Alejandro Magno, tienen que aprender los antidiluvianos, tienen que aprender todos aquellos que solo aprendieron a usar flecha y espada, a cómo usar las armas bélicas que están creando las naciones más modernas que terminaron siendo destruidas en el segundo advenimiento de Cristo. Así es de que hay un periodo de preparación, que vamos a ver cuánto es, un periodo de preparación, y que por un acto providencial de Dios, Dios les permite que desde el principio a su fin, ese periodo de preparación no mueran. Es decir, se mantengan con vida hasta el momento de la sentencia final que Dios va a ejecutar sobre ellos. Entonces, obsérvese de que todo este fenómeno está ocurriendo en ese periodo. Ese periodo son 100 años y la descripción del periodo está en Isaías 65:20. Dice, no habrá más ahí niño que muera de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Muy curiosamente, por un acto providencial de Dios, durante 100 años la muerte no tendrá poder sobre todos estos resucitados.
durante 100 años la muerte los preservará para que ellos finalmente hagan todo lo que se han propuesto hacer durante ese periodo de preparación. Y asimismo puedan recibir la sentencia final. Habla de niños que dice que los niños no morirán. El niño morirá de 100 años. Indica que no habrá crecimiento. Es decir, el que muere niño y se levanta niño, se levanta siendo un niño y deben permanecer siendo un niño hasta que muera después de 100 años. O sea, no crecen. No crecen. Es un acto providencial de Dios que Dios pretende ejecutar en ese tiempo. El pecador, que obviamente todos los que se han levantado lo son, el pecador, obviamente a diferencia de los que están dentro de la ciudad, el pecador dice será maldito después de 100 años. La maldición del pecado es la muerte. Quiere decir que después de 100 años la maldición de la muerte caerá sobre ellos para siempre. Entonces, esos 100 años es donde ellos se preparan, arman todo, construyen todo el armamento que se está describiendo en ese escenario y se enlistan para poder tomar posesión de la ciudad. Sigue diciendo, el último engaño. ¿En qué consiste el último engaño de Satanás? Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. ¿En qué consiste en sí el engaño de Satanás? El engaño de Satanás consiste en que todavía, con toda la fuerza que tienen, con todo el poder que tienen y con todos los que pueden participar en esta aventura de querer tomar la ciudad, todavía tienen la posibilidad, según él, de poder tomar la Nueva Jerusalén y adueñarse del reino de Dios de una vez por todas. Les engaña de que él les ha dotado de la vida, es decir, les ha vuelto la vida, o más bien se hace pasar como el que los ha resucitado y les ha vuelto a la existencia. En la misma página dice aquí lo siguiente: se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Obsérvese que el punto de engaño de Satanás consiste en hacerles creer de que él es el autor de la resurrección de ellos y que con toda esa lealtad que le deben, él es capaz de poder tomar la ciudad, de tomar el reino y poder finalmente recuperar lo que perdió. En eso consiste el engaño del postmilenio. Y en ese sentido, los moradores de la tierra, los habitantes, los reyes, gobernantes, generales y todos aquellos que se han levantado sobre la ancha y faz de la tierra se enlistan para poder finalmente tomar el reino de Dios, es decir, la ciudad de Jerusalén. Dice Evento de los Últimos Días, los espíritus, página 212, los espíritus de demonio irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirles a que se unan a Satanás en su última lucha, esta es la última, contra el gobierno de Dios. Así de que todos los ángeles, los espíritus demoníacos, Satanás, bajo su propia dirección, dirige a todos los ejércitos de la tierra
con la mirada hacia la Nueva Jerusalén, con el fin de poder tomar la ciudad. Dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 645, al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente de sus ángeles. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Conflicto de los Siglos, en la página 645. O sea, que se vuelven a formar naciones otra vez y cada uno con sus presidentes. Recuérdate que todas las naciones vuelven a resucitar, todos los impíos, reyes, generales, todos los ejércitos que murieron, toda la gente común que murió, todos vuelven a resucitar. Y coger sus tierras, ¿no? Se van a sus tierras otra vez. Resucitan en sus tierras porque ahí es donde murieron. Y los idiomas igual, cada uno los suyos, ¿no? Como descendieron a la sepultura. El punto es que aquí se unifican bajo el poder de Satanás con el único fin, que es que por alguna razón Satanás cree que puede tomar la santa ciudad. Confía en su inteligencia, su poder. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Conflicto de los Siglos, página 645. Dice en la misma página: entonces Cristo aparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad. Sobre su fundamento de oro bruñido hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. ¿Por qué Jesús aparece? Dice la siguiente cita: por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. Es decir, como en vista panorámica, dice que ocurre todo este escenario. Cuando Jesús sube a la parte alta de la ciudad y se sienta en su trono, en vista panorámica, por un acto providencial de Jesús, un acto milagroso de Dios, aparece ante toda la humanidad toda la historia de la redención, todo lo que el Señor hizo en favor de la raza humana para poder sacarlos y liberarlos de la desgracia en la cual habían caído por el pecado de Adán. Ahí, en vista panorámica, ustedes pueden leer el último capítulo del Conflicto de los Siglos, donde le describe con todo lujo y detalle lo que estoy hablando. En vista panorámica se presenta todas las oportunidades que Jesús le dio a cada individuo de los que están presentes delante de Cristo en esa escena. Cada oportunidad que el cielo le entregó, cada oportunidad que tuvo de escuchar la verdad de la salvación, cada oportunidad que Dios le pudo haber dado para que pudiese escoger el camino recto, en vista panorámica se le presenta a cada individuo de la tierra todo lo que el cielo pudo haber hecho, o todo lo que el cielo hizo para poderlos sacar y redimirlos de la condición caída. Ante esa realidad, después de que ha pasado todo ese panorama presentado por el mismo Jesús al momento de encumbrarse en la parte alta de la ciudad, dice
la inspiración sigue diciendo, dicho sea de paso, esa cita estaba en el Conflicto de los Siglos, en la página 647, eso de que Jesús va arriba y en vista panorámica se presenta todo este escenario. Cuando todo este escenario se le ha presentado a la humanidad, dice que toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, incluyendo el mismo Satanás, se postran delante del Cordero, delante de Cristo. Y dice, y hablan y proclaman las siguientes palabras. En la página 649, aquí no dice que Satanás lo hace también, pero en esa misma página, o ustedes al leer ese capítulo, está la parte donde dice que Satanás también lo hace. Dice, como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de Él las tablas de la ley divina. Todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo posternados, adoran al príncipe de la vida. No lo adoran porque se han convertido a Dios. Lo adoran en señal de que reconocen de que sus juicios son justos. Y que a raíz de todo lo que Él ha presentado panorámicamente a cada uno de los habitantes de la tierra, se han dado cuenta que Dios está actuando con justicia y que tienen muy bien merecido el castigo que Él determine darles. Y en base a ese pensamiento, todos los habitantes de la tierra se postran delante de Cristo, incluyendo al mismo Satanás, reconociendo que su obra es justa y verdadera. Entonces, cuando se da el escenario, se da la sentencia de muerte. Todos los impíos del mundo, en la página 648 del Conflicto de los Siglos, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. La sentencia de la muerte eterna que está describiendo el libro del Apocalipsis es precisamente el lago de fuego. Apocalipsis 20, versos 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Hay que entender como que va a estar existiendo continuamente el infierno, ¿no? Aparentemente. Pero eso lo explica Isaías, donde dice que el fuego nunca se apagará hasta que no haya sido exterminado el gusano, es decir, el pecado. Entonces, mientras el individuo no sea exterminado, el fuego no se va a apagar. Día y noche va a estar encendido. Ahora, ¿por qué razón dice que el fuego nunca se va a apagar? Porque el fuego no es fuego natural, es el fuego eterno de Dios. Y desde el momento que se dice que es eterno, es porque es un fuego que no se apaga. ¿Qué es lo que se va a terminar? El individuo que va a ser abrazado por el fuego, ese sí se va a terminar. Ese sí va a ser destruido. Ese va a dejar de ser. Pero el fuego de Dios no. Como el fuego que he visto en Moisés. Recuérdate que Dios es fuego, ¿qué?
fuego consumidor. Sí, el fuego de Dios puede destruir a todo aquel que no tiene la protección de Dios. Bueno, dice además que cada uno estará el tiempo quemándose según sus obras. No va a quemar lo mismo uno que ha matado a 100 que uno que... Así dice la hermana White, dice que los que hayan sido más malos pasarán más tiempo, los que menos tiempo. El último que se quema es el padre del pecado. Fuego de la salsa también se apagaba. Sí. Estaba ahí ardiendo, pero no se apagaba. Correcto. Así es de que la bestia dice, nos dijo Apocalipsis 17, que esta bestia iba ¿a qué? A perdición. Porque precisamente esta bestia ya en su etapa, cuando vuelve a ser, es que ella va a perdición. Perdición eterna, para nunca más volver a la vida. Por eso es que es de esta bestia que se dice que ella va a perdición. Es decir, va a destrucción eterna. Es con esta bestia que el fin de todo el pecado llega a su conclusión. La bestia roja. La bestia roja. El fuego devorador, Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como un horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida en un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es día de venganza del Dios, del Señor, año de retribución en el pleito de Sión. Conflicto de los siglos, página 652. Dice que todos los elementos arden, son destruidos. La tierra es envuelta en llama, al punto que la inspiración le llama que parecerá como un lago de fuego en todo el planeta, así como cuando el diluvio inundó el planeta y parecía un lago de agua, este parece un lago de fuego. Dice en este libro, que se me acaba de ir el nombre de este libro, Dones Espirituales, o Spiritual and Gift, que se llama en inglés, volumen 3, en la página 87, dice: cuando el diluvio llegó a la altura máxima sobre la tierra, esta tenía la apariencia de un lago sin orilla. Cuando Dios finalmente purifique la tierra, parecerá un lago de fuego sin orillas. Así como Dios protegió el arca en medio de las conmociones del diluvio, porque en ella había 8 personas justas, protegerá a la nueva Jerusalén, donde están todos los fieles de todos los siglos, desde el justo Abel hasta el último santo que vivió. Aunque toda la tierra, con excepción de aquella parte donde descansa la ciudad, estará envuelta en un mar de fuego líquido, sin embargo la ciudad será protegida mediante un milagro del Todopoderoso, como lo fue el arca de Noé. Estará a salvo en medio de los elementos devoradores. Entonces, ¿dónde está la ciudad? En el momento que la tierra está ardiendo en fuego. En el reino. Está en la tierra, donde estaba el reino antes del milenio. Y por un acto providencial de Dios, Yo necesito Dios me recoge Dios para enseñarme ¿por qué? por qué hace esto después de 1000 años. Imagínate. Porque yo no entiendo. Imagínate. Y hermanos, ¿saben qué es lo bonito? Por primera vez el hombre va a ser testigo ocular de la creación de Dios. Después de que el fuego se apaga, viene la recreación del planeta.
como al principio de Génesis. El hombre será el testigo ocular de esa recreación de este mundo, y entonces podrá comprender a la plenitud el propósito que Dios tuvo al crear la tierra. Será testigo de cada día de los 7 que Dios va a volver a ocupar para construir otra vez el planeta que ha sido devorado por el fuego consumidor. Como el vídeo se está terminando, voy a explicar esta última parte y así quedar claro en nuestra mente. Los 7 reyes de Apocalipsis, ¿cuánto me falta, Raúl? Tienes 11 minutos. Okay, suficiente. Los 7 reyes de Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Los 7 reyes son los 7 sistemas de gobierno que universalmente han venido desde el principio del pecado hasta el fin del pecado. Es decir, que pasa hasta después del milenio. No se vayan a confundir porque no son las mismas 7 bestias, aunque en varias de ellas van corriendo paralelamente los sistemas, pero no son los mismos. El hecho que Apocalipsis saca a los 7 reyes en la descripción de la última bestia es porque la última bestia muy particularmente tiene que ver con el último rey que no había venido y que cuando viniera iba a venir por un breve tiempo nada más. Es decir, por eso es que sale este texto, o el profeta se le presenta este punto en particular, porque estos reyes no son simultáneos. Nótese que son reyes secuenciales, al punto que el profeta nos está explicando que cuando este suceso, cuando esto se está cumpliendo, cuando el sexto rey entre al gobierno, es decir, el que es en el momento de la visión, dice la inspiración que 5 de ellos ya habían caído para ese momento, ya habrían caído para ese momento. Parece que está puesto al revés, ¿no? Porque han caído. No, pero digo que está puesto al revés, que empieza a verse desde derecha a izquierda, ¿no? Sí. ¿Y eso? Bueno, es por el asunto del diseño nada más, que yo lo puse así. Que el primer reino caído es el reino de Adán. El segundo reino caído es el reino de Babilonia. El tercer reino caído es el reino de Medo Persa. El cuarto reino caído es el reino griego. Y el quinto reino caído es el reino romano. El que es el reino dividido, es decir, el mundo presente, que envuelve todo el periodo desde que los reyes empezaron a coronarse hasta la segunda venida de Cristo. Todo ese periodo, todo ese sistema. El texto dice que el otro, que es el séptimo, aún no ha venido, y indica que cuando este séptimo venga va a durar un breve tiempo. ¿Cuál es el séptimo? Es decir, ¿cuál es ese séptimo que aún no ha venido después del mundo dividido? Es el reino postmilenario, y dura breve tiempo, solamente dura 100 años. Dios le da nada más a ese reino 100 años de existencia para que en esos 100 años Él pueda efectuar lo que va a hacer y finalmente recibir la sentencia. Para ese fin es que la profecía describe la existencia de estos 7 reinos, para describir el fin de ese último reino y de ese último periodo que debe de vivir este séptimo rey que viene después del milenio y que debe durar nada más por 100 años en este planeta Tierra. No sé si me hice entender. Sí, entiendo. Pero no cabe en la mente. Claro, porque se nos ha dicho, ¿sí?, que son 7 papas. Bueno, por lo menos eso es lo que una vez me dijeron a mí. Sí, yo también me lo Que explico. son 7 papas. No, sí, me lo han dicho a mí, algunos interpretadores. Los 7 reyes, que son 7 papas, y que desde la herida mortal ya
al séptimo papa, va a durar poco tiempo y que tiene que morir rápido y Cristo va a llegar. Esa es una de las tantas interpretaciones que hay al respecto de los 7 reinos. Pero los 7 reyes son sencillamente 7 sistemas, 7 reinos universales que han gobernado desde el principio. Empezando con el primero que cayó, que fue el reino de Adán, y subsiguientemente con los otros reinos que he mencionado. Ahora estamos en el reino del mundo presente, el reino dividido. Ese reino dividido llega hasta la segunda venida de Cristo porque son naciones divididas. Empieza desde el momento que las naciones empezaron a dividir. ¿Me explico? Independizarse. La historia del mundo en símbolos. Claro, la historia del mundo en símbolos. Y el último periodo, que es después del milenio, es el reino de la bestia roja, que solamente dura 100 años. Es decir, que es cuando la bestia vuelve a ser, pero va a perdición y dura por un breve tiempo, según el versículo acá. Así es de que, hermanos, con esto aclarado, le damos la bienvenida a la eternidad. ¿Sí? Es decir, tan pronto todos estos juicios se consuman, entonces la eternidad es el siguiente evento que viene por delante. Apocalipsis 21, 3 y 5 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Alguien sabe por qué Jesús enjuaga las lágrimas de todos los redimidos? ¿Por qué? Porque te acordarás de tu familia que habrán caído o eso, ¿no? En el momento que ellos están en la gran ciudad, ellos están viendo a todos sus seres queridos que están al otro lado. Todos aquellos que se pierden. Y como seres humanos, como individuos que fuimos creados, unidos con las relaciones familiares de nuestros seres queridos, obviamente eso va a causar tristeza en el corazón de los justos. Pero 1000 años juzgado. Sí. Y le da sentido. Sí. Pero las lágrimas de ellos no es porque no están de acuerdo con el veredicto de Dios. Las lágrimas de ellos es por la pérdida irreparable de tener que ver a sus seres queridos fuera de la ciudad cuando pudieron haber estado adentro. Oye, piense un poco. Padres estarán dentro y los hijos estarán fuera. Hijos que cuidaron, hijos con quienes convivieron toda su vida. Hijos, por otro lado, estarán dentro y los padres que pudieron haberse salvado están fuera. Todo este cuadro se da en ese momento, porque la ciudad tiene paredes y las paredes son de oro puro, transparente. Es decir, al punto que se puede ver de adentro para afuera. Todo ese fenómeno conmociona al pueblo de Dios, y por eso es que dice aquí el versículo que Dios tiene que enjugar todas las lágrimas de los ojos de ellos, elimina la muerte, elimina el llanto, elimina el clamor, elimina el dolor, y hace y hace que todas las cosas primeras pasen. Es decir, borra del pensamiento de ellos el recuerdo de esta pérdida irreparable que han tenido. Y en efecto se cumple lo que el versículo 5 dice: hace nueva todas las cosas, excepto lo único que no borra de la mente de sus hijos es la historia de la redención, es decir, el acto del sacrificio de Cristo. Eso será recordado por la eternidad. Apocalipsis 24, 22, 14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad. Y que el Señor nos dé la ayuda suficiente a nosotros para poder entrar en la ciudad de Dios. Dios nos bendiga. Vamos a orar.